Buenos amigos y amigas de Vmix, hoy con un nuevo tutorial sobre utilidades y recursos de Vmix. En el tutorial anterior, ¿verdad? Hablé sobre la promoción de que iba a regalar un set, 3 meses, un sitio web, ¿verdad? Que era el hospedaje y el streaming. No incluía la parte del diseño de la página, ¿verdad? Pero se me ha complicado un poquito por cuestiones de trabajo, pero ahora sí, de aquí todos los que comenten este video eh, acá mismo en YouTube, dentro de todas las personas que lo comenten, vamos a estar regalando 3 meses de un servicio web, ¿verdad? De streaming para televisión y con su nombre propio, con el hospedaje por 3 meses. No incluye la parte del diseño porque sí, ya eso ya correría por cuenta, digamos, del ganador. Estamos dando prácticamente casi que todo, ¿verdad? Para que usted tenga una página gratis por 3 meses. ¿Cuál es la forma de participar? Simplemente comentando el video, nada más comparte, pongan cualquier cosa, me gustó, no me gustó, lo que ustedes quieran poner, y con eso ya quedan participando para la rifa. Ok, en el tutorial de hoy vamos a hablar sobre voy a hacer un set virtual, ¿verdad? Que es igual, lo voy a regalar. Les voy a mostrar cómo hacerlo, porque en uno de los tutoriales de los sets virtuales me dijeron algunas personas que tuvieron problemas con la imagen del VMAP y que se les distorsionaba o que quedaba borroso. Y a la conclusión que he llegado, ¿verdad? Es que pienso que cuando lo hicieron en el Photoshop, la imagen del VMAP no la convirtieron en un objeto inteligente. Entonces, al cambiar las proporciones, ¿verdad? Al no estar en un objeto inteligente, él se va a distorsionar. Entonces, igual vamos a hacer uno nuevo. Igual lo vamos a regalar. Espero que el tiempo me dé. Vamos a ver en cuánto tiempo lo podemos hacer. Pero aquí vamos. Ok. Entonces, bueno, vamos a Photoshop. Yo tengo ya acá digamos, un lienzo abierto de 1920 por 1080. Aquí están las proporciones. Esto lo pueden hacer igual con cualquier imagen, porque esto es una imagen, yo la descargué de internet, no es mía, aclaro. Eso, por ahí me la encontré, para que entonces ustedes la puedan editar también. Ok, bueno, lo primero que vamos a hacer es estas, que son las pantallas, ¿verdad? Donde iría nuestra imagen del VMAP. Entonces hay que recortar todo esto. Ok, entonces simplemente rasterizamos la capa y nos vamos a esta herramienta láser poligonal y vamos a recortar esto. Ok, eliminamos estas. Si arriba nos queda un poquitico, con las flechas nada más la subimos un poquitico, esta misma selección la recortamos, igual hacia los lados, un poquito ahí para que nos detalle mejor si nos quedara algo nuevo. Con control D quitamos la selección. Ahora vamos con la siguiente, hacemos lo mismo. Algunas personas sí dijeron y que habían tenido sí problemas un poco con la parte del VMAP. Entonces me pienso, ¿verdad?, que podría ser por ahí donde está el asunto. Vamos a recortar esto un poquito aquí con la forma del set. Ok, eliminamos, subimos un poquito. De quitamos la selección y ahora vamos con la otra. Para que quede algo ahí simétrico. Eliminamos, subimos.
Ok, ya eliminado. Ya ahora vamos a traer esta imagen del VMAP. Ok, acá es donde tiene que tener cuidado. Es ven este recuadro que le sale acá, eso quiere decir que es una imagen inteligente. Si yo rasterizo esta capa y no tiene nada, cuando yo le cambie las proporciones, él se me va a deformar. Ese es me imagino que es el problema que tiene alguna persona. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, si la imagen sale sin esto, simplemente le damos clic derecho y nos vamos a convertir en un objeto inteligente. Control T, lo seleccionamos y ahora sí lo podemos escalar y esto sí no tendríamos problema. Ok, vamos a ir buscándole el tamaño. Okay. Muchas veces tal vez no nos va a dar, pero no puedo, si yo ajusto cualquiera de estas esquinas individuales, él muy probablemente sí también se me deforme. Entonces hay que hacerlo sesgado desde una de las esquinas para que él pueda hacer. Y le damos enter y pasamos el set a la parte de arriba para que él ya nos quede acá la imagen. Pueden ver. Ahora esta misma imagen le damos control J, lo duplicamos, control J, lo duplicamos. Ok, esta VMAP le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner pantalla central. Esta va a ser pantalla izquierda. Vamos a ver, creo que tiene y demás. Y esta va a ser pantalla derecha. Okay, pantalla izquierda. Lo seleccionamos con control T y traemos hacia acá. Igual esto, como ven, hay un problema ahí con la parte de la perspectiva. Tenemos que hacerlo igual, agrandarlo un poquito y dejarla que quede en el puro centro si lo que queremos que salga es lo del centro. Si yo la trato de ajustar acá desde estas esquinas, muy probablemente también me va a funcionar, pero pueda que también se me distorsione. Pero vamos a ponerla acá. Vamos a jalar y lo vamos a ajustar ahí. Esperamos, no creo que nos vaya a distorsionar un poco, pero vamos a ver cómo nos queda. Ok, enter, aplicamos. Ok, hay que jalarle un pelito para acá. Ahí quedaría un poco ahí. Ahora vamos con la de la derecha. Sería siempre igual, control T, la seleccionamos, la jalamos. Bueno, para el que me pregunte que cómo hago esto, simplemente agarro una de las esquinas, aprieto control y lo pongo en la posición que yo quiero. Ahora agarro la otra esquina con control y lo pongo en la posición que quiero, e igualmente esta. Ahí estaría, aplicamos y ya tendríamos nuestras tres pantallas. Esta sería la forma de hacer esta parte. Si yo quisiera meter pues el reflejo, ¿verdad? Entonces tendría que igual agarrar, digamos, una pantalla de estas. Vamos a hacerlo con la pantalla central, aunque aquí no se va a aplicar mucho porque tenemos un escritorio y el diseño del piso no nos va a permitir hacerlo bien, pero si fuera plano, ahí nos sería un poco mejor. Entonces simplemente vamos a agarrar la pantalla central, vamos a dar control J, la copiamos
damos control T y vamos a voltear horizontal. Ok, perdón, vemos cómo está verticales. Ahora la bajamos. En este caso sí tenemos que traerla al frente para que se pudiera ver. Vamos a traerla al frente de esto. Okay, control T, la pondremos donde nosotros queremos y ahora simplemente vamos a sesgar, si no me equivoco, sesgamos un poco ahí. Pues nada más para que tengan una de las ideas, porque ok, por ahí podría ser. Vamos a correr esto un poquito para adelante aquí. Esto tendrá que ir más o menos en la misma posición donde está en la parte de abajo de la pantalla. Sería algo así, y simplemente a esta pantalla yo le bajo la opacidad. Que sea como ahí lo mínimo. Igual le puedo cambiar un poco ahí el relleno para que quede ahí, para que no quedara tan como pues algo así tan marcado. Incluso vamos a ver por acá, vamos a pasar un pincel de desenfoque, rasterizamos la capa, aumentamos un poco ahí el tamaño. Ahí esta herramienta de dedo que nos va a ayudar ahí a que no quede tan perfecto. Entonces, igual ahí hacemos ahí algo. Entonces es cuestión de gustos. Algo ahí, vamos a un poco ahí hacia enfoque. No sé, se me ocurre algo así muy breve, o incluso podríamos poner un borrador si fuera el caso. Y podemos borrar un poquito ahí, subir un poquito la dureza. No sé si cómo está. Ahora es igual, vamos a bajar un poquito más que apenas se note. Ok, ahí tendríamos ya el reflejo de esa pantalla. Esa sería la opción, y esta pone a ser pantalla central y esta sería el reflejo. Ok, cuando ya lo tenemos listo, y ahora hay que guardarlo en PNG, pero todo por separado. Entonces vamos a guardar primero esta, control alt S, vamos a guardar en el ordenador. Tengo acá y lo vamos a guardar como PNG. Acá está PNG, y esta le vamos a poner el Z. Lo vamos a guardar. Ahora esto igual lo ocultamos y vamos a guardar esto. Ustedes casi no se ven, pero si ve que ahí está. Entonces vamos a hacer guardar en el ordenador, PNG,
esta va a ser reflejo central. Esta sería pantalla derecha, PNG. Vamos con la pantalla izquierda. Esto es un poquito de paciencia. Y pantalla central. Ok, vamos a la carpeta y vemos que ya los tenemos acá. Vamos a eliminarla, esta era una que iba a usar, pero decidí usar esta otra. Entonces ya tendríamos el reflejo, la pantalla derecha, la pantalla izquierda y perdón, la pantalla central la guardé como Photoshop. PNG, esta es pantalla central. Vamos a ver que ya las tenemos todas. Izquierda, uso doble. Ok, bueno, aquí ya estaría toda la parte de nuestro set virtual. ¿Cómo lo llevo a mi mix? Bueno, ok, lo único que tenemos que hacer es tomar todas las imágenes que son de nuestro set y las traemos al vMix. Ok, ya teniéndolas acá, vamos a añadir un set virtual en blanco. Set virtual, añadimos este blank de 10 entradas, le damos ok y simplemente vamos a añadir todas las imágenes. Entonces ok, ya cuando tenemos el set acá y simplemente vamos a seleccionar las imágenes, background, vamos a poner que la entrada 1 sea el set, la entrada 2 pantalla central, entrada 3 pantalla izquierda, entrada 4 pantalla derecha. Bueno, este tiene un error ahí, dame un segundo. Pantalla derecha, izquierda, central, aquí está. Ok, pantalla derecha y en entrada 5 va el reflejo. Vamos a ver, okay. Ya lo tendríamos acá y ahora simplemente le vamos a dar exportar. Buscamos la carpeta donde teníamos, ¿verdad? Está en el escritorio, es virtual gratis, seleccionamos, ahora la abrimos y ya tenemos el thumbnail, ¿verdad? Y tenemos el archivo confi, que es donde nosotros vamos a empezar a agregar toda la parte de la configuración
de nuestro set virtual. Para no alargarnos mucho, vamos a quedar hasta acá, y en la segunda parte les voy a también enseñar cómo configurar las cámaras, ¿verdad? De forma que, ok, como pueden ver, esta pantalla central queda muy cerca, valga la redundancia. Entonces igual nosotros lo podemos hacer acá, damos el zoom, ponemos donde nosotros queremos, por acá lo ajustamos, veamos, ok, ya tendríamos una. Hay que hacer toda esta configuración para después exportarla y que ya él nos quede con la configuración de los zooms. Pueden ver acá, igual para que vayan viendo. Sin más por el momento, espero que les sirva. Esperen el próximo tutorial, donde estaremos haciendo toda la parte de la configuración para que quede totalmente editable, ¿verdad? De una forma sencilla, usando Photoshop y usando el propio vMix para hacer un set virtual. Sin más por el momento, no se olviden compartir, comenten este video, que en el próximo video estaremos dando el ganador del sorteo de los 3 meses de hospedaje y dominio y el servicio de streaming. Gracias a Luis, nuestro amigo Luis de Hosting Servicios, que son los patrocinadores y que nos está apoyando con esta promoción para ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima.